Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh Padre amado, poderoso, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor amado, bendito que seas tú, Padre, hablando en esta hermosa hora, Señor, hablándole a todos los hermanos de allá de El Salvador, a los hermanos que nos están escuchando aquí en la ciudad de Dallas, Padre poderoso, que reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesús, y sea tu Santo Espíritu se moviendo en tu santa hora, Señor amado, en esta hora que tú nos has dado, Padre poderoso. Mueve tu santa unción, Señor, abre los cielos, Padre, que se despejen los aires de toda potestad, de todo principado en esta hora, Señor. Ahí el Espíritu Santo que toque, que gobierne cada mente, gobierne cada corazón. A donde está ese hermano, Padre, en esa camilla, en ese hospital, en esa casa, en esa cárcel, allí donde los están escuchando vía internet, donde los están escuchando vía radio, en el nombre de Jesús, allí que reciban, Padre, la bendición, que reciban el Espíritu Santo, esa unción y ese poder. En el nombre de Jesús quedamos puestos, Padre, en tu hora. Padre amado, bendito, usa esta voz, usa esta garganta, usa esta lengua, usa esta mente, Señor, y háblale a tu pueblo. Dice las Escrituras, hermanos, aquí en el libro de los Génesis 7, dice, es 3:7, dice que cuando ellos, Adán y Eva, abrieron los ojos, cuando lo primero que ellos se dieron cuenta, hermanos, es que estaban desnudos. Podemos ver que como la caída del hombre, cuando ellos cayeron con aquel engaño que Satanás los hizo, que entregaran el poder, porque sabemos que Dios cuando formó al hombre lo hizo con un poder, lo hizo para que el hombre gobernara en la tierra. Les dice las Escrituras que le dijo, tú enseñorearás a los animales, a todo lo que hay en la tierra, tú enseñorearás. Enseñorear es que nosotros íbamos a gobernar, es que nosotros íbamos a mandar. Pero cuando vemos que Satanás había sido expulsado ya de los cielos, Satanás venía con una astucia, cómo quitarle el poder al hombre y cómo poder gobernar en la tierra. Vemos que Dios cuando hizo al hombre lo hizo con ese propósito, con un propósito de implantar su gloria en él. Y entonces vemos que como Satanás llegó con aquel engaño diciéndole a Eva, con que nos ha dicho el Señor que de nada podemos comer, y ella le dijo, sí, de todo árbol podemos comer, menos de este árbol. Entonces ahí le dijo que era mentira, le dijo Satanás que podían comer, y entonces obedecieron. Vemos que el obedecer a Satanás es una desobediencia contra el Señor Jesucristo. Vemos como cuando ellos desobedecieron, dice que se dieron cuenta cuando Eva comió también Adán, y se dieron cuenta que estaban desnudos, que ya estaban en pecado, y ellos mismos crearon su propia ropa, cómo iban de vestir. Pero vemos más adelante en el Génesis 3:21 que al Señor no le agradó en la forma que ellos vestían. Entonces vemos en el 21 que dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oiga, ¿quién es el creador de la ropa? Es el Señor. No le gustó cómo el ser humano creó y hizo su propio diseño. Al Señor no le agradó. Entonces, como no le agradó, él mismo vino y hizo la creación de la ropa. Así como creó a los animales, como creó a cada hombre, también así creó la ropa, el que deberíamos de vestir. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí podemos ver que como el Señor le está dando una enseñanza de cómo Él había hecho esta ropa. Entonces podemos ver que cuando nosotros ya somos hombres espirituales, obedientes al Señor, nosotros no vestimos como a nosotros nos gusta. Vamos a vestir a como el Espíritu Santo los agrade. Yo no sé, hermano, a quién le está hablando ahí en El Salvador, de los que están escuchando en esta estación de radio, aquí en Radio Restauración. Los que están escuchando en Radio Restauración, yo no sé a quién le está hablando en esta hermosa hora el Señor. Yo no sé a quién está hablando el Espíritu Santo de poder en esta hora allá en San Salvador. Yo no sé quién está escuchando, pero el Espíritu Santo sí sabe quién le está oyendo.
Yo no sé si tú ya te preguntaste si es de agrado del Espíritu Santo que tú puedas usar esa ropa provocativa que usas provocando al hermano. Yo no sé si tú le has preguntado al Espíritu Santo que esa pintura que usas es de agrado del Señor, que tú uses esa pintura. Yo no sé si tú le has preguntado que el coqueteo, si al Espíritu Santo le agrada que tú estés coqueteando con el hermano. Porque sabemos que todas esas cosas, hermano, no le agradan al Espíritu Santo. Pero el ser humano se preocupa por lo que ha de vestir él. Y dice que nosotros no nos preocupemos por lo que hemos de vestir. Entonces nosotros preocupémonos por tener el Espíritu Santo, por traer la gloria de Dios. Por eso hay que preocuparnos. Pero nosotros todo lo hacemos al revés. Nosotros nos preocupamos por lo que hemos de vestir. Nos preocupamos por qué es lo que debemos de comer. Nos preocupamos por lo que debemos de pagar. Pero la Escritura dice que Dios creó, Dios hizo el diseño de la ropa. Entonces el Señor, quien se va a preocupar por ti, qué es lo que has de vestir. El Señor es quien se va a preocupar por ti, qué es lo que tú necesitas. Porque antes que nosotros los arrodillemos, antes que nosotros pidamos lo que hemos de vestir, el Señor ya sabe de lo que tenemos necesidad. Por eso dice la Escritura que primero busquemos al Señor, buscar la gloria de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar, hermano, a ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es traer el poder de Dios. Cuando nosotros traemos el poder de Dios, hay libertad en el ser humano. Cuando tú oras por aquel enfermo, esas enfermedades se van porque el Espíritu Santo se manifiesta en el nombre de Jesús y sana a esa persona. ¿Y quién es el portador? Eres tú. Nosotros tenemos que ser cristianos ejemplares, dar un ejemplo en la calle, hermano. Primero tenemos que ser cristianos en nuestras casas, después de segundo ser cristianos en nuestras calles, en las calles, y después ser cristianos en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que a Dios le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Porque lo que a nosotros nos agrada todas las cosas de este mundo. Todos los placeres de la carne le agradan al hombre. Todo lo que vemos en este mundo lo vemos bonito. Pero no sabemos, hermano, lo que está caminando adentro de esa persona. Muchos decimos que Dios solo quiere el corazón. La Escritura dice que Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Sabemos, hermano, que el corazón no camina solo. Sabemos que lo que la gente ve, no miramos caminando a un corazón, miramos caminando a un hombre. Es por eso que a Dios no le agradó la forma que el hombre hizo el diseño de él. El hombre diseñó su propia ropa, a Dios no le agradó. Entonces el Señor vino y hizo un diseño que como nosotros deberíamos de vestir. Entonces, hermano, ahora en día podemos ver entre el cristiano de sana doctrina y el cristiano que no es de sana doctrina. El cristiano que no es de sana doctrina no quiere obedecer las órdenes que el Espíritu Santo da. El cristiano de sana doctrina obedece a lo del Espíritu. El cristiano de sana doctrina, él está pendiente al ayuno, está pendiente a la oración y está pendiente escudriñando las Escrituras. Porque a través de escudriñar las Escrituras es como nosotros nos damos cuenta cómo vamos a obedecer a Dios. Si no estudiamos Escritura, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere con nosotros. Vemos que en los libros de los Deuteronomios Dios le dio estatutos al hombre. En el Deuteronomio 28, en todo ese libro podemos ver cómo Dios le está dando los estatutos al hombre, cómo debería de caminar conforme al Señor. Vemos en los libros de Deuteronomio 11:26 que el Señor le da a elegir. Jehová dice que nosotros elijamos entre la maldición y la bendición. La palabra maldición significa pecado. La palabra maldición significa maldad. La palabra maldición significa infierno. Entonces nosotros mismos elegimos cómo queremos vivir. Si conforme a la maldición vivimos en el pecado, conforme a la maldición vivimos conforme a la maldad, conforme
a la maldición vivimos en manos del diablo, conforme a la maldición vivimos en un camino directo hacia el infierno. Pero dice también que nosotros somos libres albedrío y podemos elegir la bendición. Si nosotros elegimos la bendición, es amar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros elegimos la bendición, es obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra. Si nosotros obedecemos la bendición, elegimos la bendición, es que el Espíritu Santo va a vivir en mí. Porque el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo está fuera de mí. Sabemos que el Espíritu Santo cubre toda la tierra. Es el Espíritu Santo quien comanda en esta tierra. Es el Espíritu Santo quien tiene la autoridad en esta tierra. Vemos que Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, para que el Consolador quede sobre ustedes. Vemos que como en los libros de Joel fue profetizado lo del Espíritu Santo, y vemos cómo en el libro de los Hechos se cumplió. Entonces el Espíritu Santo está en esta tierra. Entonces Dios desde el inicio tenía un propósito con el hombre. Dios quiso crear al hombre, lo creó porque Dios quería implantar su gloria en el hombre. Dios quería que el Espíritu de Dios habitara en el hombre. Pero vemos que el primer Adán no cumplió sus estatutos ni esos mandatos que Dios le había dado. Vemos cómo desobedeció y obedeció a Satanás. Entonces hay un peligro cuando nosotros obedecemos a Satanás, pasamos a las manos de Satanás. Es un camino de maldición, un camino rumbo al infierno. Entonces vemos que nosotros, para obedecer a Dios, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que ayunar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Jesús nos dio enseñanzas grandes. Vemos en los libros de Mateo 3 cómo Jesús fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Pero de ahí dice que descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús. Y dice que fue llevado al desierto por 40 días, dice, de ayuno. Oiga, el Espíritu Santo lo llevó. Porque dice que descendió como en forma de una paloma el Espíritu sobre de Jesús. Podemos ver que Jesús era un hombre. Era un hombre porque Jesús nació en carne. Cuando Jesús nació en carne, vemos que cuando Él entró al desierto a ayunar, Él iba a vencer a Satanás en carne ya. Lo iba a vencer porque había que matar la carne en ayuno. Nos está dando un ejemplo que como hombre, como ser humano, es con ayuno que vamos a matar la carne. Es con ayuno como vamos a vencer a Satanás. Vemos cómo Jesús se fue en el desierto y dice que fue tentado en 3 ocasiones por Satanás. Vemos que Satanás hasta le dijo que escrito está que a sus ángeles mandará. Ahí nos está dando un punto clave que como Satanás también conoce las Escrituras. Entonces, pero vemos que Jesús lo venció y le dijo cómo le mostró aquel reino que se me ha sido dado a mí. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento el hombre le había dado el poder a Satanás, porque Dios se lo había dado al hombre y cuando pecó el hombre se lo entregó a Satanás. Pero cuando llegamos a las nuevas Escrituras, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras en el Nuevo Testamento, vemos que Cristo venció a Satanás. Lo venció en la cruz, pero vemos que en el principio lo está venciendo en ayuno. Dice que Satanás se retiró cuando no pudo. Así como tentó al primer Adán, vino y tentó a Jesucristo porque quería que Jesús obedeciera. Si Jesús obedecía a Satanás, en esos instantes Jesús hubiera hecho lo que hizo el primer Adán. Obedecieron a Satanás, comieron lo que no deberían de comer, desobedecieron a Dios. Así hay mucho pueblo ahora que está comiendo lo que no debe de comer. Hay mucho pueblo ahora obedeciendo a Satanás y no obedecen a Dios. Hay muchos hermanos que dicen, yo tengo una gran pelea y una guerra con Satanás, dicen. Y es que están viviendo en pecado. ¿No te has dado cuenta que no es con Satanás que estás peleando con Dios? Porque las Escrituras en el Nuevo Testamento dice claramente que Satanás no tiene poder, que fue vencido por Jesucristo. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Cristo venció a Satanás. Hay que darnos cuenta que Satanás no tiene poder. ¿Quién no tiene? Jesús. Dice que los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús y creen también
Vemos, hermanos, que como los demonios le tienen temor al nombre de Jesús. Cuando vemos que Jesús en el 4 fue tentado en el desierto, pero nos da una enseñanza tan linda que cuando Él salió de ese ayuno, Él salió, hermano, con un poder fuerte. Dice que venía Él ya dando las enseñanzas, las bienaventuranzas, y dice la Escritura que venía echando fuera demonios, venía dando haciendo sanidades, venía resucitando muertos. Eran maravillas, que esas maravillas se tienen que cumplir en el ser humano de ahora. Son maravillas hermosas que nuestro Señor Jesucristo hizo que se cumplieran en el hombre de carne, para que ese poder que Jesús tuvo, también tú lo tengas ahora en día en el nombre de Jesús. Pero sabemos que tú, cuando estás orando por un enfermo y ese enfermo es sanado, sabemos que es el Espíritu Santo quien lo sana, no tú. Sabemos que es el Espíritu Santo quien hace el milagro. El Espíritu Santo es quien bota a las gentes, y ahora hay muchos se hacen que ellos son que la están tirando. Vemos que sanan las personas, el Espíritu Santo la está sanando, y ahora piensan que ellos es que lo sanan. No, hermanos, es el Espíritu Santo quien hace la obra en esta tierra. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que meternos a ayuno y oración para ser unos hombres llenos del Espíritu Santo, y sea el Espíritu Santo quien trabaje en ti, sea el Espíritu Santo quien haga esa obra, esas maravillas. Muchos hermanos ahora en día se han rebelado contra la palabra de Dios. Muchas personas bien estudiadas en la Escritura y se han rebelado contra Dios. Vemos que el ateo no cree en Dios porque no estudia Escritura. Él no cree en Dios, y como no cree en Dios, no lee Escritura, no obedece a las Escrituras. Pero hay otra persona que es más peor que el ateo, que es el hijo de rebelión, aquel que le llaman apóstata. La palabra apostatar significa rebelión contra Dios, desobediencia a Dios. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos las Escrituras y no obedecemos lo que la Escritura dice, es contra Dios que estamos peleando. Estamos desobedeciendo a Dios. Dice que no es sabiduría del hombre, sino por sabiduría del Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora vivimos comandados y dirigidos por el Espíritu Santo. Yo no sé quién está oyendo en estos momentos la radio Restauración. No sé quién está oyendo en estos momentos a través de la radio que estamos en enlace hasta allá de San Salvador. El que está en sintonía en estos momentos. Yo sé que es el Espíritu Santo quien te está hablando que hay que obedecer la palabra del Señor, que hay que meterlos a ayuno y oración. Porque allá ahora el pueblo de Dios ya no habla del ayuno, tiene miedo a ayunar. Ya no habla de la oración, tiene miedo a orar. Vemos que es con ayuno y oración como se vencen los demonios. Es con ayuno y oración como vencemos a Satanás. Nosotros, hermanos, tenemos que Dios los eligió para que seamos doctores. Dios los ha elegido para que seamos salvadores en esta tierra. Si Dios nos ha dado, hermano, ese don, los ha escogido, es para que nosotros llevemos su palabra, es para que nosotros demos un buen testimonio, demos un buen ejemplo al hermano caído, al hermano que no ha conocido del Evangelio, a aquella persona que no ha caído del Evangelio, porque ahora en día nosotros podemos ver cuánta rebelión hay ahora en día, cuánta falsa doctrina. Cuánta doctrina que ahora está viviendo una doctrina ya conforme a como el catolicismo, porque se unieron al catolicismo, movimientos que se han unido al catolicismo, pero vemos cómo el catolicismo trabaja de la mano junto con el pueblo. Vemos que en aquellos libros de los Hechos 16, ahí nos da una enseñanza Pablo, que dice que había un espíritu de adivino, un espíritu de serpiente, aquella joven, que cuando ellos iban a la oración, esta mujer, cada vez que ellos iban, esta mujer le salía porque quería interrumpir esa oración. Pero vemos que dice que Pablo mandó afuera en el nombre de Jesús ese espíritu. Y vemos que dice ahí un punto clave, que esta mujer le daba buena ganancia a esa colonia romana, a esos romanos. Vemos que cómo le daba buenas ganancias. Pero vemos que como había una necesidad de la palabra en ese lugar. Porque dice que ahí más atrás,
que Pablo iba a predicar la palabra en Asia. El Espíritu no lo permitió que hablara la palabra. Pero vemos, dice que más adelante quiso ir a hablar de la palabra a la ciudad de Bitinia y tampoco el Espíritu Santo no lo permitió. De allí se le fue revelado por sueño a aquel varón que fuera a la ciudad de Macedonia, que se encontraban con la necesidad, clamaban. Cuando Pablo llega a esa ciudad y vemos cómo más adelante se va narrando que llega a esta ciudad, a esta colonia romana. Entonces dice que ahí esta mujer le daba grandes ganancias al pueblo romano. Y ahora podemos ver que esas grandes ganancias, el pueblo estaba siendo el beneficiado. Ahora el pueblo romano, los romanos que gobernaban en ese pueblo, ahora son los romanos católicos que gobiernan ahora. Entonces vemos que como la ciudad viene y le paga un porcentaje a los sacerdotes de su salario. 80% de los impuestos que se pagan, la ciudad le está pagando a los sacerdotes. Entonces el sacerdote tiene un salario de parte de la ciudad. Entonces podemos ver que en cada ciudad es obligación de cada alcalde que esa iglesia católica tiene que ser reconstruida, y es obligación de pagarle el gobierno federal, de pagarle un salario a los católicos. Entonces ahí como nosotros nos podemos dar cuenta que como a ellos no les conviene que nosotros vengamos al evangelio de Jesucristo. Porque a ellos la venta pública les da más ganancia, como la venta pública, como sabemos, como el cigarrillo, como la cerveza, como las bebidas alcohólicas. Por eso que vienen siendo más caras, porque son ventas públicas. Le da más ganancia a la ciudad, le da más ganancia al Estado, y entonces hay más ganancia para el Imperio Romano. Ellos vinieron con esa alianza desde un principio, desde que se inició este imperio romano. Han venido trabajando de la mano con el gobierno, de la mano con el alcalde. Es por eso que a ellos no les conviene que nosotros vengamos al evangelio y que haya un cambio. Es por eso que ellos prefieren tener la iglesia llena, que vayan hermanas en chores, que vayan hermanas en pantalonadas, que vayan hermanas desnudas. Ahí ellos permiten que vaya quien quiera, porque a ellos les conviene tenerlos engañados en esa mentira del diablo, para que ellos sigan aportando y consumiéndole al gobierno en lo que no deben de consumir, porque saben que ese dinero va para bolsillos de ellos. Parte de IVA va para ellos, parte de los incontables, de toda taxa, de todo estado, en toda parte del mundo, de toda ciudad, donde quiera que hay una iglesia católica, donde hay un sacerdote católico, esa ciudad tiene que pagarlo. Son tus impuestos, eres tú quien los paga. Es por eso a ellos no les conviene que tú vengas al evangelio. Porque cuando tú ya vienes al evangelio, tú ya no vas a poder consumir en esas bebidas públicas. Tú ya no vas a poder estar bajo las manos de ellos, porque a ellos les ha convenido, se han unido. Hay movimientos que se han unido cristianos a ellos. Ellos les están pagando a estos movimientos. ¿Para qué? Para que este movimiento cristiano que está con ellos venga y confunda al pueblo, venga, los hace que les habla de prosperidad de esta tierra. Viene que les dice que les está sacando hasta el último centavo de su bolsillo, para que estos hermanos se arrepientan y digan: no, mejor volvamos al catolicismo, que son más fieles los católicos, que no le roban a uno, que estos sinvergüenzas que los están robando a nosotros. Allá se sale aquel hermano de ese movimiento falso y se va, vuelve al catolicismo, vuelve a la cerveza, vuelve al cigarro, y se va haciendo un enemigo del evangelio. Dicen: yo no voy al evangelio porque ese pastor me robó ahí. Yo no voy a esa iglesia porque ese pastor es un ladrón. Entonces, eso es lo que quiere el catolicismo, que hayan evangelios mentirosos, que hayan evangelios que no obedezcan al Espíritu Santo, para que se vuelvan a ellos a adorar al espíritu del diablo, y ellos puedan obtener buena ganancia de tu bolsillo, ellas puedan tener todo lo que ellos quieren de ti. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes. Si hemos llegado a formar parte del pueblo de Dios, hemos salido de esas garras de mentira que vivíamos. En la iglesia católica no se adora a Dios. Dice que el que se arrodilla a ídolos convoca demonios.
Y ahí podemos ver qué ídolos es que hay. Entonces esa es una guarida de demonios. No es una iglesia cristiana, es una iglesia satánica, dirigida también. Es que el movimiento católico siempre ha estado de la mano con el diablo. Podemos ver que quien dirige el movimiento de gobierno lo dirigen los Illuminatis. Los Illuminatis es una red satánica 100% diabólico. Mandan ellos al gobierno y vemos cómo también el Vaticano está unido con ellos. Son una sola cuna de demonios. Son una rebelión contra Dios. Movimientos G12. Entonces podemos ver también que el movimiento G12 está vendido a Illuminatis. Están unidos con católicos. Por eso ahora tenemos que abrir los ojos nosotros. ¿Cuáles son las señales que el Espíritu Santo nos está dando? Nosotros tenemos que saber en las manos de quién estamos, que es de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hay que escudriñar la palabra y obedecerla y no dejarnos dar mentiras de cualquier mentiroso que dice que es cristiano y no lo es. Entonces podemos ver, hermanos, que hay iglesias llenas de miles de personas, pero entre esas miles de personas no va a haber ningún salvo, porque no le hablan la verdad al pueblo, le están hablando con mentiras. Y nosotros tenemos que hablar con la verdad, porque sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Es por eso que nosotros ahora en día tenemos que preocuparnos de estar llenos del Espíritu Santo, de tener ese fuego de Dios, de tener esa semilla que va creciendo en ti, que es el Señor Jesucristo. En esta hermosa hora ha sido para mí una gran bendición haber podido compartir contigo este mensaje. Estamos aquí desde la ciudad de Dallas, aquí con la radio Restauración. Dios bendiga la vida del productor de esta radio, nuestro hermano Melvin Moreno. Que Dios me le bendiga a mi hermano y que le siga a mi hermano dando siempre esa fuerza de estar siempre con el entusiasmo de estar cada día en esta radio. Que Dios bendiga también a su pastor, al hermano William, también, y a los que los están sintonizando. Bendiciones a los hermanos de Radio Restauración que escuchan de las asambleas Elim, que reciban muchas bendiciones. Mi nombre es Luis Alonso Hernández Torres, evangelista Luis Alonso. Así me pueden buscar ustedes en YouTube como evangelista Luis Alonso. Allí están los mensajes para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No soy yo el quien predico, sino el Espíritu Santo. Digo, las Escrituras dice en el libro de Mateo 10:20 que dijo Jesús: y será el Espíritu de mi Padre quien hablará por usted. Entonces el Espíritu de Dios es quien habla por nosotros. En esta hermosa hora yo les dejo al hermano Melvin para que se despida de ustedes, a los hermanos que están allá en El Salvador y a los hermanos que están en sintonía en esta hermosa hora. Hermano Melvin, queda su tiempo para que usted pueda despedirse de mis hermanos del Salvador y los hermanos que están en sintonía en esta hora en Radio Restauración Dallas.com. Ahí pueden sintonizarlos por TuneIn Radio, radiorestauración.com, y allá los hermanos del Salvador que los quieran sintonizar, Radio Restauración Dallas.com, en TuneIn Radio vía internet. Reciban muchas bendiciones a los hermanos también que nos están sintonizando por Facebook, también por YouTube. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de usted el evangelista Luis Alonso para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.